Un hombre negro cedió su asiento de primera clase a una mujer embarazada. Era conocido por su reserva, algunos decían que era por timidez, mientras que otros creían que años de juicios injustos lo volvían cauteloso. Cuando subió al avión esa mañana, jamás imaginó que un solo gesto de amabilidad cambiaría su rumbo para siempre. Intentó ignorar las miradas curiosas que a veces lo seguían cuando se encontraba en lugares lujosos. Las cabinas de primera clase no estaban precisamente llenas de gente que se le pareciera, pero se había ganado el billete igual que cualquiera. Una breve y cortés sonrisa se dibujó en su rostro mientras se acomodaba. No estaba allí por la comida elegante ni el cava, simplemente necesitaba viajar por trabajo, una oportunidad que había trabajado incontables horas para conseguir. Dejó su mochila de cuero debajo del asiento, sacó una novela desgastada que llevaba semanas leyendo y la hojeó donde la había dejado. Se hundió en el cómodo cojín, algo en su interior se relajó. La azafata se acercó, ofreciéndole agua o jugo, y él pidió un vaso de jugo de naranja, con la sed que sentía. Casi se quedó dormido allí mismo, arrullado por el zumbido de los motores del avión, pero se detuvo a observar a la gente que entraba a su alrededor. Su mente vagó a los días que lo habían traído hasta allí. Pensó en el apoyo incondicional de su madre, en cómo ella creía en él cuando nadie más lo hacía. De adolescente, lo habían etiquetado como un problema, con demasiados encontronazos con profesores que daban por sentado lo peor. Pero su madre no le permitió caer en esa narrativa, insistió en que trabajara más duro, se esforzara más y superara las expectativas de todos. Ahora, como analista de datos en una empresa tecnológica en expansión, viajaba por un contrato importante que podría abrirle puertas aún más grandes. Pero las viejas dudas aún se colaban a veces. En los rincones de su mente, oía los ecos de quienes nunca creyeron en Chim. Casi se quedó dormido hasta que oyó un suave murmullo y susurros frenéticos. Al mirar a su alrededor, vio a una mujer de pie en el pasillo. Parecía inestable, una mano se aferraba al compartimento superior como si intentara mantener el equilibrio, mientras que la otra descansaba sobre su vientre redondeado, claramente embarazada. Recorrió con la mirada los asientos de primera clase como si buscara algo o a alguien. A su lado había un hombre, nervioso, quizás igualmente preocupado. El vuelo estaba lleno, nadie en los cómodos asientos parecía dispuesto a moverse. La mujer parecía agotada, y el hombre frunció el ceño con preocupación. Finalmente, ambos suspiraron y miraron hacia el pasillo, donde les habían asignado asientos en la parte trasera. Observó cómo los hombros de la mujer se hundían. Ya fuera por fatiga física o agotamiento emocional, sintió una punzada de empatía. Imaginó los asientos apretados, el largo vuelo que les esperaba y lo estresante que sería para una futura madre. Su mirada se dirigió al asiento vacío a su lado. Había pagado extra por la primera clase, pero la simple verdad seguía siendo la misma, ella la necesitaba más. Sin pensarlo dos veces, se levantó y le tocó el hombro a la mujer. Ella se giró, sorprendida de verlo allí de pie. Con una sonrisa amable, dijo en voz baja: «Señora, por favor, siéntese aquí. Estará mucho más cómoda». Sus ojos se abrieron de par en par, asombrados. El hombre a su lado parpadeó, confundido. Por un instante, pareció que ninguno de los dos sabía cómo reaccionar. Entonces, una oleada de alivio inundó su rostro. Intentó protestar, diciendo que no podía, pero él ya había tomado una decisión. Asintió levemente, recogió su mochila y le indicó que se sentara. La azafata, que había presenciado la escena, le dedicó un gesto de aprobación mientras ayudaba a la mujer a acomodarse. El hombre, que se presentó como el esposo de la mujer, le dio las gracias con los labios. El pasajero que había observado desde el otro lado del pasillo carraspeó, momentáneamente desarmado por la silenciosa generosidad del gesto. Se giró hacia la cabina de turistas, serpenteando por el estrecho pasillo con la maleta al hombro. Sintió más miradas y oyó susurros de curiosidad. Finalmente, encontró el único asiento disponible cerca del fondo, apretado entre dos individuos corpulentos que no parecían muy entusiasmados con la situación. Pero no se quejó. Intentó acomodarse en el asiento. Al menos tenía la ventanilla, algo era algo. Inhaló y se recordó que solo eran unas horas. El rugido del motor se hizo más fuerte a medida que el avión avanzaba a toda velocidad por la pista, elevándose hacia el cielo. Se sintió pegado al asiento mientras ascendían. Echó un vistazo rápido al brillante cielo matutino antes de cerrar los ojos, sintiendo la presión de la gente a su lado. No esperaba nada más de la mujer embarazada ni de su esposo, un simple gracias fue suficiente. Pero la vida tiene una extraña forma de entrelazar caminos. Para cuando el avión aterrizara,
Su acto de generosidad casual tendría consecuencias mucho más allá de un simple cambio de asiento. Exhausted from the flight, I disembarked later than everyone else. I trudged into the terminal, waiting in line for a coffee to wake him up. I had a meeting to attend in just a few hours. I rummaged for his wallet and looked up to find the pregnant woman's husband standing in front of him. Oye, the man said, offering a nervous grin. Solo quería darte las gracias otra vez. Mi esposa se llama Grace, y yo soy Tom. Nos ayudaste muchísimo. Tuvo algunas complicaciones el mes pasado, y sentarse en la parte de atrás habría sido muy duro para ella. Él asintió, intentando restarle importancia. No pasa nada. Me alegra que pudiera estar cómoda. Tom le preguntó su nombre y se presentó como Darius. Se dieron la mano y Tom insistió en invitarlo. Darius se sintió incómodo al aceptar, pero Tom no aceptó un no por respuesta. Después de pedir, Tom explicó que estaban en la ciudad porque el padre de Grace había fallecido recientemente y ella quería reunirse con su familia antes de dar a luz. Darius ofreció sus condolencias, sin saber si debía indagar más. Sin embargo, la sinceridad de Tom era cautivadora. Parecía tener una actitud agradecida y sincera, deseoso de corresponder a la amabilidad. Antes de separarse, Tom insistió en que intercambiaran números de teléfono. Darius no estaba seguro de si la conversación resultaría, pero el hombre parecía insistir en que se despidieran con cariño, y Darius se apresuró a ir a su reunión. No vio a Grace y sintió la tímida esperanza de que estuviera descansando o hubiera encontrado un ambiente más tranquilo después del estrés del viaje. Llegó a la oficina del centro de una prestigiosa firma que estaba considerando adjudicarle a la empresa de Darius un gran contrato. Darius había estudiado todos los datos, estaba decidido a presentar una propuesta que les hiciera confiar en la experiencia analítica de su firma. En la sala de conferencias, se sentó a una larga mesa de cristal frente a dos ejecutivos de rostro serio, una mujer de mediana edad con el pelo canoso recogido en un moño apretado y un hombre más joven que tamborileaba con un bolígrafo sobre la mesa. Sus expresiones no delataban nada. Darius tuvo que dejar de lado cualquier nerviosismo persistente, se había preparado durante semanas, prácticamente memorizando conjuntos de datos y anticipando preguntas. Mientras explicaba el alcance de lo que su empresa podía ofrecer, detectó sutiles destellos de intriga en sus ojos. Pero a mitad de su presentación, la mujer mayor lo miró con dureza. ¿Qué te hace pensar que tu equipo puede con este proyecto? Hemos hablado con muchas firmas, muchas tienen más experiencia en el sector que tú. Su voz era cortante, con un eco tácito. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Se tranquilizó. Puede que seamos una firma más joven, respondió, pero contamos con un equipo diverso y talentoso que ya ha obtenido resultados para organizaciones como la tuya. Integramos enfoques innovadores con análisis de datos fiables. Somos ágiles, adaptables y con recursos. Recibirás un enfoque personalizado que no encontrarás en grandes corporaciones que recurren a métodos tradicionales. Le ofreció una sonrisa disimulada, aunque notó que ella seguía sin estar convencida. El joven intervino, reconociendo la información que Darius le había proporcionado. Un destello de esperanza inundó el pecho de Darius. Se lanzó a detallar los modelos de proyección. Momentos después, vio cómo sus miradas cautelosas se suavizaban, reemplazadas por una cautelosa aprobación. Al terminar, ambos ejecutivos se pusieron de pie, le estrecharon la mano y prometieron estar en contacto. Salió del edificio inseguro, pero al menos sintió que no había tropezado. Al salir a la concurrida calle de la ciudad, volvió a encender su teléfono, 2 llamadas perdidas de un número desconocido, y luego un mensaje de Tom. Nos encantaría invitarte a cenar. La invitación le pareció extraña, pero algo en la situación le atrajo. No tenía familia en la ciudad, y a decir verdad, la soledad solía aparecer en estos viajes de trabajo. Rara vez viajaba por placer, así que una oferta de compañía y agradecimiento podía ser un respiro bienvenido. Encontró un momento para responder, diciendo que estaba libre esa noche. Poco después, Tom le envió una dirección y una hora. Esa noche, se dirigió a un modesto bistró apartado de las avenidas principales. Una tenue luz brillaba desde dentro. Tom estaba afuera saludando, Grace estaba a su lado, con el rostro iluminado por una cálida sonrisa. Caminaba con cuidado, pero se respiraba calma. Recibieron a Darius como a un viejo amigo, acompañándolo al interior. Suaves notas de jazz sonaban de fondo. Eligieron una mesa redonda cerca de la esquina, un lugar cómodo para conversar. Llegó el camarero, repartiendo los menús y sirviendo agua. Grace expresó su gratitud de primera mano. No creo haberte dado las gracias de verdad, dijo,
con los ojos brillando de sincero agradecimiento. El viaje en avión fue más largo de lo que esperaba, y con todo lo que estaba pasando, estaba al límite de mis fuerzas. Se encogió de hombros con suavidad. Me alegra ayudar, de verdad. Tom intervino, describiendo lo ansioso que había estado. Viste cómo nadie más se movió. Es uno de esos momentos en los que te das cuenta de lo poco común que puede ser la amabilidad. Tom intercambió una mirada con Grace. Sabemos que puede sonar extraño, pero hay algo que queríamos hablar contigo. Darius arqueó una ceja, inseguro. Claro. Tom y Grace se miraron de nuevo, como si decidieran quién hablaría primero. Finalmente, Grace respiró hondo. Vamos a tener este bebé pronto. Mi fecha de parto está a solo unas semanas. Vinimos aquí para gestionar la herencia de mi padre. Es complicado, y nos vendría muy bien un poco de ayuda. Hizo una pausa, jugueteando con el borde de la servilleta. No esperamos que resuelvas nuestros problemas, pero intuimos que eres alguien en quien podemos confiar. Darius se quedó desconcertado. ¿Yo? Apenas me conoces. Grace asintió. Sabemos que eso es parte de por qué esto es incómodo, pero ofreciste tu asiento sin hacer preguntas. La mayoría de la gente no lo haría. Simplemente nos hizo pensar que nos gustaría trabajar con alguien que se preocupa más por hacer lo correcto que por su propia comodidad. Tom se aclaró la garganta. El padre de Grace tenía un negocio. Aún no conocemos su alcance total. Hay asuntos financieros complejos y esperábamos encontrar a alguien con experiencia en datos que pudiera analizar las cifras. Tenemos un gestor, pero necesitamos tener una idea más clara de a qué nos enfrentamos. Podemos pagarte, probablemente no al nivel que te paga tu empresa, pero es un proyecto secundario. ¿Te interesa? A Darius le daba vueltas la cabeza. Había venido a la ciudad para una presentación oficial, y ahora tenía una solicitud personal de ayuda. Hizo algunas preguntas cautelosas. ¿Qué tipo de negocio era? ¿De cuántos datos estamos hablando? Grace explicó que su padre dirigía una empresa de importación y exportación. Tras su muerte, descubrió que tenía varias cuentas, quizás algunas transacciones no registradas y muchas hojas de cálculo confusas que parecían incompletas. No sospecho nada ilegal, dijo con la voz ligeramente temblorosa, pero mi padre tenía la costumbre de confiar en la gente equivocada. Quiero saber si alguien podría estar aprovechándose de nosotros. Darius consideró la posibilidad. Requeriría tiempo, pero podría hacerse en su tiempo libre. También le impactó la impotencia que Grace parecía, lidiando con la muerte de su padre y preparándose para ser madre. Claro, dijo, sorprendiéndose a sí mismo. Puedo revisarlo. Envíame lo que tengas y veré qué puedo hacer. El alivio de Grace era palpable. Se relajó visiblemente, reclinándose en su silla. Tom lucía una amplia sonrisa. Pidieron la cena y, por un momento, el ambiente mejoró. Hablaron de cosas cotidianas, del nombre que tenían pensado para el bebé, de cómo Darius se inició en el análisis de datos. Los recuerdos de infancia de Grace sobre su padre llevaron gradualmente la conversación a un tema sutil que ni Tom ni Grace habían expresado explícitamente, la incómoda tensión que a veces sentían ante las reacciones de ciertas personas hacia ellos. Grace era blanca, Tom también lo era y Darius era negro. La dinámica de la cena con ellos en un pequeño bistró atrajo miradas ocasionales, pero dentro de la cómoda burbuja de su conversación, esas miradas parecían distantes. Después de cenar, salieron juntos. El aire de la noche era fresco. Grace preguntó si Darius necesitaba que lo llevaran a algún sitio, pero lo desestimó con un gesto, mencionando que tenía un hotel cerca. Se separaron con una auténtica conexión, aunque ninguno de los dos podía predecir lo entrelazados que estarían sus destinos. Al día siguiente, Darius se despertó con un correo electrónico de Grace. Había una carpeta adjunta con docenas de documentos escaneados, hojas de contabilidad y extractos bancarios parciales. Se sirvió un café solo fuerte, abrió su portátil y empezó a analizar el laberinto de cifras. Cuanto más profundizaba, más preguntas surgían. Notó algunas transacciones repetidas que no tenían sentido, grandes sumas de dinero canalizadas a través de múltiples subcuentas. Se dio cuenta de que esto podía ser más complicado de lo que sospechaban. Sin embargo, tenía que compaginar este nuevo proyecto paralelo con su trabajo oficial. Esa tarde, el cliente potencial del día anterior solicitó una segunda reunión. Darius dejó de lado las finanzas enredadas por un momento y regresó al edificio de oficinas. Esta vez, el joven ejecutivo sonrió con más franqueza. Agradecemos su minuciosidad, dijo, guiando a Darius a una sala de conferencias más pequeña.
Queremos conocer al resto de su equipo, quizás programar una videollamada la semana que viene. Darius accedió, con una chispa de esperanza. Salió de la reunión de buen humor, pero al salir a la concurrida calle, su teléfono volvió a vibrar con otro número desconocido. Respondió con cautela, solo para oír una voz inesperada. Darius, soy Tom. Mira, siento mucho molestarte. Grace está en el hospital. Probablemente no sea nada grave, pero el médico quiere que pase la noche hospitalizada. Estaba mareada, así que vinimos por precaución. Solo quería mantenerte al tanto. Me pidió específicamente que te avisara. Una oleada de preocupación lo invadió. Preguntó si necesitaban algo. Tom dudó. Estamos bien, creo, solo estamos preocupados. Sigue con los documentos si puedes. Nos comunicaremos pronto. Aceptó Darius, con la adrenalina corriendo por sus venas. Encontró un taxi de vuelta a su hotel. Abrió su portátil de nuevo, dejando de lado su creciente preocupación por Grace. Un temor punzante se apoderó de él mientras revisaba más las finanzas de su padre. No cuadraba. Algunas transacciones contenían referencias crípticas a contenedores de carga, pero las cantidades parecían infladas. Tropezó con nombres, algunos que parecían legítimos, otros sospechosos. ¿Se trataba de una simple mala gestión o de algo más siniestro? Se obligó a sí mismo a tomarse un respiro, intentando no interpretar demasiado los datos todavía, pero los patrones apuntaban a una posible estafa o una operación ilegal. Cada descubrimiento de esa noche lo hacía sentir más incómodo, y apenas durmió. Sus pensamientos no dejaban de dar vueltas. Se imaginó a Grace y a Tom lidiando con el estrés del hospital, con el bienestar del bebé eclipsándolo todo. Entonces pensó en la facilidad con la que había entrado en sus vidas. Una parte de él temía que involucrarse en sus asuntos personales pudiera acarrear problemas. A la mañana siguiente, Tom llamó con buenas noticias. Grace había recibido el alta, los médicos querían que descansara para evitar el estrés. Darius sintió una renovada responsabilidad. ¿Cómo podría descansar si las finanzas de su difunto padre eran un desastre? Decidió acelerar su análisis, sumergiéndose de lleno en cada partida. Hizo malabarismos con llamadas a antiguos clientes en busca de alguna pista. Revisó foros empresariales locales, buscando referencias sobre la empresa del padre de Grace. Las piezas empezaron a formar un rompecabezas. Algunos envíos parecían legítimos, otros, sospechosos. Ciertos patrones sugerían que un socio o empleado podría estar malversando fondos. La siguiente vez que se reunió con Grace y Tom, ella parecía agotada. Se llevó una mano al vientre como para asegurarle al bebé que todo estaba bien. Se sentaron en el mismo bistró. Esta vez, Grace bebió té de manzanilla en lugar de agua, y Tom apenas probó su café con leche. Darius le explicó en voz baja lo que había descubierto. Cuanto más hablaba, más preocupados parecían. La voz de Grace tembló. ¿Por qué alguien haría esto? Mi padre no era perfecto, pero era honesto. Tom habló con los dientes apretados. ¿Es posible que alguien cercano a tu padre haya estado desviando dinero? Darius asintió. Eso parece. Aún no tengo pruebas concretas, pero hay anomalías consistentes. Probablemente deberíamos llevar esto a tu abogado, y si confías en mí, puedo seguir investigando. Grace exhaló, tragando saliva con dificultad. Hazlo. Necesitamos saberlo. Se despidieron, dejando a Darius con una sensación de urgencia. Al día siguiente, regresó a las oficinas de la firma a la que cortejaba para conseguir el gran contrato. Dio una breve presentación durante un almuerzo de trabajo, notando cómo su teléfono vibraba con mensajes de Tom. La tensión lo desgarraba, pero no tenía más remedio que mantener la concentración. Si conseguía este contrato, sería fundamental para su carrera. Sin embargo, una parte de él sentía el deber moral de asegurarse de que Grace y Tom no quedaran en la ignorancia. Salió de la reunión con la sensación de que el éxito estaba cerca. Los ejecutivos parecían complacidos, prometiendo una decisión final pronto. Luego se apresuró a encontrarse con Tom en un café local. El rostro de Tom era sombrío. Abrió una carpeta manila y la puso sobre la mesa, entre ellos. Dentro había cartas de una dirección anónima exigiendo dinero a cambio de servicios de protección no especificados. Tom las golpeó con nerviosismo. Encontramos esto en el estudio del padre de Grace. Darius leyó las cartas. Amenazaban con exponer errores pasados si no se realizaban los pagos. Las cantidades exigidas coincidían con algunas de las transacciones sospechosas de la cuenta.
Un escalofrío inquietante recorrió el pecho de Darius. No se trataba de un desfalco común y corriente, sonaba más a chantaje. Tom bajó la voz. Grace no puede con esto ahora mismo. No podemos dejar que se estrese por esto, pero no sé a quién recurrir. Darius se frotó las sienes. Ya lo veremos. Tienes abogado, ¿verdad? Tom asintió. Es bueno, pero se dedica principalmente a herencias. No sé si tiene la experiencia para algo así. Acordaron que Darius seguiría investigando discretamente, esta vez centrándose en las direcciones, nombres y referencias de las cartas. Esa noche, Darius se encontró en su habitación de hotel, encorvado de nuevo sobre su portátil. La adrenalina lo inquietaba. Buscó todas las pistas que pudo en Internet, pero las direcciones no arrojaron resultados concluyentes. ¿Podría el padre de Grace haber estado involucrado en algo turbio o fue víctima de una estafa? A Darius le ardían los ojos por el resplandor de la pantalla, mientras su mente se llenaba de posibilidades. Pasó una semana entre análisis de datos, tensión y breves consultas de Tom sobre la salud de Grace. Darius siguió respondiendo llamadas de posibles clientes, con la esperanza de que pronto firmaran el contrato. A pesar del creciente estrés, sentía que una nueva determinación se gestaba en su interior. Siempre había sido alguien que se ocupaba de sus propios asuntos, pero esta vez, salir de esa zona de confort le parecía lo correcto. Una tarde, mientras lidiaba con los documentos, Darius detectó un patrón. Las cartas de chantaje mencionaban una ruta de envío desde Asia. Las transacciones sospechosas correspondían a la misma ruta, con repetidas referencias a una instalación local. Encontró una coincidencia parcial en el registro mercantil de la ciudad que vinculaba un almacén con un hombre llamado Clyde Harris. Darius nunca había oído hablar de él. Rebuscó en los archivos antiguos que el padre de Grace había conservado. Había una sola nota garabateada en el margen de un libro de contabilidad. Necesito hablar con Clyde sobre el seguro. Estaba fechada justo un mes antes del fallecimiento del padre de Grace. Su corazón se aceleró. ¿Podría ser Clyde el chantajista o era solo una pieza más del rompecabezas? Darius decidió llamar a Tom inmediatamente. Tom escuchó y luego dijo, deberíamos ir a verlo. Grace está descansando, el médico la recetó en cama unos días, así que puedo escaparme un rato. Esa noche, fueron en coche a la dirección del almacén. El edificio se alzaba al borde de un distrito comercial, destartalado y casi desierto. Los gigantescos muros de metal corrugado se alzaban tras una verja cerrada. Tom aparcó el coche a poca distancia. Las luces de la ciudad proyectaban un resplandor inquietante sobre la estructura. Bajaron y miraron a través de la valla. Un gran cartel decía, C. Harris Imports. El silencio solo lo rompía el leve zumbido del tráfico en la autopista cercana. Tom se aferró a la verja, haciéndola vibrar. Quizá hubiera un guardia de guardia en algún lugar, pero no apareció nadie. Darius estudió los alrededores, intentando decidir si siquiera debían estar allí. No habían entrado sin permiso, pero estaban cerca. Entonces oyeron un ruido detrás de las puertas. Salió un hombre de unos 50 y tantos años, con una chaqueta gruesa. Los miró con recelo. Tom se presentó, explicando que el padre de Grace había hecho negocios con Clyde Harris. El semblante del anciano cambió ligeramente al observar a la familia. Su mirada se posó en Darius con cansancio. ¿Tienen alguna prueba? Tom y Darius intercambiaron miradas. No tenían ninguna prueba que mostrar más allá de lo que aprendían de los documentos. Tom balbuceó algo sobre querer atar cabos sueltos. El hombre se encogió de hombros y dio un paso adelante, abriendo la puerta. No los dejó entrar, pero se quedó al otro lado, con los brazos cruzados. «Solo soy el encargado», murmuró. «Clyde no está. Si tienen alguna pregunta, tendrán que concertar una reunión». Tom insistió, «Encontramos información preocupante en los registros. ¿Sabe si se están canalizando pagos cuantiosos por aquí que podrían no ser legítimos?» El capataz frunció el ceño y miró a Darius. «No hablo de nuestras finanzas con desconocidos, pero sé que el viejo Carver, el padre de Grace, tenía un acuerdo con Clyde. Carver enviaba cargamentos a través de nuestras instalaciones. Eso es todo lo que sé». Frunció el ceño de nuevo, moviéndose sobre sus pies. «Oye, si crees que algo ilegal está pasando, consigue una orden judicial o habla con un abogado». Darius intentó interpretar el lenguaje corporal del hombre. No era hostilidad manifiesta, pero algo raro se sentía. El capataz se frotó la nuca. «Mira, Clyde estará fuera de la ciudad un par de días. Si quieres respuestas,
regresa con algún documento oficial o habla con él directamente. Dicho esto, el hombre retrocedió y cerró la puerta con llave. Tom abrió la boca para protestar, pero Darius le tiró suavemente de la manga, indicándole que se fueran. No tenía sentido armar un escándalo. Mientras se alejaban, Tom murmuró: «Bueno, eso fue un fracaso». Darius negó con la cabeza, más decidido. «Encontraremos una mejor manera. Clyde podría estar involucrado en algo, o quizás también sea una víctima». Regresaron en silencio, sumidos en sus pensamientos. Darius se preguntó si debían llamar a la policía, pero no había pruebas contundentes, solo libros de contabilidad incompletos y cartas sospechosas. Y allí estaba Grace, que no necesitaba más estrés. También le preocupaba la posibilidad de poner en peligro su propia carrera si se veía envuelto en una investigación. ¿Qué consecuencias tendría eso para el contrato que estaba a punto de conseguir? De vuelta en su hotel, Darius intentó dormir, pero no pudo. Su mente repasaba cada conversación, cada pista. Finalmente, se quedó dormido, solo para ser despertado al amanecer por otra llamada de Tom. «Darius, algo no va bien», dijo Tom con pánico en la voz. «Nuestro abogado intentó encontrar unos documentos, pero la oficina del condado dijo que algunos archivos están sellados. Y, por cierto, alguien dejó una nota en nuestro buzón anoche. Decía: deja de escarbar o si no. Grace está enloqueciendo». A Darius se le encogió el estómago. ¿Notas amenazantes? Esto iba a más. «Siento mucho que esto esté pasando», dijo, buscando las palabras adecuadas. «¿Quieres que vaya?» Tom parecía aliviado. «¿Lo harías? Quizás puedas ayudar a Grace a calmarse». Darius asintió, vistiéndose rápidamente y saliendo a toda prisa. El viaje compartido lo dejó en un barrio tranquilo de calles arboladas. La casa de Tom era sencilla pero acogedora, con un pequeño porche. Grace lo recibió en la puerta, con aspecto cansada pero con determinación. Le entregó la nota. El papel estaba escrito en mayúsculas y simplemente decía: «Deja de hacer preguntas o lo vas a lamentar. Darius First Instinct, West Hotel Dem Tocal de policía. Grace Letautas ahí, sinking into an armchair». «Tengo miedos», she admitted, «pero ¿qué puede hacer la policía con tan pocas pruebas?» Tom paced around the living room. «Tenemos que seguir. Tenemos que descubrir quién está detrás de esto. Si es Clyde o cualquier otro, no podemos dejar que nos intimiden». Darius tried to stay composed. «Seguiré investigando, pero con cuidado. Nada de visitas aleatorias al almacén. Primero hay que conseguir pruebas». Grace asintió, apoyando una mano protectora sobre su vientre. El bebé se había estado moviendo mucho últimamente, buena señal, pero cada patadita les recordaba lo poco que faltaba para la fecha de parto. Darius prometió mantener la discreción, compaginando la investigación con sus obligaciones laborales. Pasó los siguientes días ultimando datos para un contrato importante. Una oleada de orgullo lo invadió al recibir la llamada. Su empresa había sido elegida. El proyecto era suyo. Su jefe lo llamó desde la oficina central para felicitarlo. Darius sintió una profunda validación. Años de esfuerzo, noches interminables, todas las dudas, ahora todo significaba algo. Pero el peso de la situación de Grace aún lo agobiaba. Sin dudarlo, le dijo a su jefe que se quedaría en la ciudad un poco más por motivos personales. El jefe, impresionado con los resultados de Darius, le dijo que se tomara todo el tiempo que necesitara. Esa noche, Tom invitó a Darius a cenar. Grace intentó disimular sus nervios, pero Darius percibía la tensión en el ambiente. Durante una comida sencilla, volvieron a revisar los documentos. Darius expresó su sospecha de que quien los chantajeaba tenía una conexión interna, alguien con acceso a las finanzas. Barajaron la posibilidad de que fuera Clyde Harris o alguien de su círculo. Grace mencionó que su padre tuvo un socio llamado Ronald, quien dejó la empresa repentinamente. No lo había visto en años. Tom remembered hearing the name. «Sí, tu padre mencionaba que tuvieron un conflicto, pero ¿de verdad crees que Ronald volvería ahora para amenazarte?» Darius shrugged. Si quedó con rencor o si algo salió mal en la empresa, es posible. Decidieron encontrar a Ronald. Tarde esa noche, Darius encontró un listado en línea de un tal Ronald Fletcher cuya edad y región coincidían. A la mañana siguiente, él y Tom cruzaron la ciudad en coche hasta la dirección. Los condujo a un viejo bloque de apartamentos en un barrio más peligroso. Llamaron a la puerta, inseguros. Contestó un hombre mayor.
Tenía el pelo ralo y una mirada penetrante. Cuando mencionaron al padre de Grace, exhaló lentamente. «Ya no está», dijo Ronald en voz baja, haciéndose a un lado para dejarlos entrar. El apartamento era pequeño, lleno de muebles desgastados. Ronald se acomodó en una silla raída y les indicó que se sentaran en el sofá. Parecía exhausto, atormentado por el pasado. Tom cleared his throat. «Encontramos pruebas de que alguien está extorsionando a Grace. Las finanzas de su padre están hechas un desastre. Queremos saber si tú sabes algo». Ronald Sayes Claude Dover. «Dejé la empresa porque no podía soportar los tratos que tu padre empezó a hacer. Yo quería mantenerme limpio, pero él empezó a confiar en Clyde Harris. Le dije que era peligroso, pero no me hizo caso. Opposed, rubbing his temples. Nunca quise que terminara mal entre nosotros. Éramos amigos. Pero me fui cuando entendí los planes de Clyde». Darius se inclinó hacia adelante, con el pulso acelerado. «¿Qué planes?» Ronald stared at a dusty window. «Está metido en contrabando, piedras preciosas, quizás cosas ilegales. Tu padre, en paz descanse, pensaba que Clyde solo era un empresario agresivo. Pero cuando vi el patrón, ya no pude seguir. Le pedí que se alejara, pero no quiso. No era solo negocio, también había amistad. Creo que Clyde lo convenció de que no había nada ilegal, solo atajos con ganancia. Thomas Ked, mi suegro sabía sobre la extorsión». Ronald shrugged. «Ni idea. Lo que sí sé es que me llamó, de la nada, un mes antes de morir. Estaba desesperado, hablaba de poner todo a salvo. Le dije que ya era tarde. Y ahora ustedes vienen con esto. No me sorprende. Clyde vive de la intimidación. Probablemente no quiere que Grace revise las cuentas. Tal vez lo implican, o simplemente quiere proteger su imperio». Darius sintió un escalofrío en el pecho. ¿Podría Clyde volverse violento? El tono de Ronald dejaba pocas dudas. Le preguntaron a Ronald si les ayudaría a reunir pruebas. Ronald dudó, visiblemente desconcertado. «Estoy viejo. Todo esto fue hace mucho. Pero si sirve para ayudar a Grace, lo intentaré. Nos separamos mal, pero no quiero que ella sufra». Intercambiaron información de contacto. Al salir del apartamento, un profundo temor se apoderó de ellos. Esto era más grande de lo que pensaban. Si Clyde dirigía una operación de contrabando, el chantaje era solo el principio. Cuando Tom y Darius le contaron todo a Grace, ella palideció. Miró una foto enmarcada de su padre en la repisa de la chimenea. «¿Cómo pudo meterse en algo así?», she whispered. «Era un buen hombre». Darius spoke softly. Tal vez no sabía todo. Clyde pudo haberle mentido. O simplemente confió en él. Grace nodded. «Ice wet. Es demasiado». Decidieron hablar con el abogado de Grace, un hombre tranquilo y calculador llamado Leonard Pearson. Leonard pareció preocupado al mencionar a Clyde Harris. Recomendó que contrataran a un investigador privado, discretamente. Así podrían construir un caso más sólido antes de recurrir a las autoridades. Darius se ofreció a ser el punto de contacto. Le dio a Leonard todos los datos que había recopilado, incluido el contacto de Ronald. Después, Grace le dio las gracias. Darius simplemente dijo que había seguido los hechos. Pero ella lo miró con verdadera gratitud. «A veces solo se necesita a alguien que se preocupe», she said quietly. Las semanas transcurrieron en un tenso trance. La fecha del parto de Grace se acercaba. Tom se mantenía alerta, mirando por la ventana ante la menor señal de actividad extraña. Un par de veces, un coche se quedó demasiado tiempo cerca de la casa, y Tom salió corriendo, solo para darse cuenta de que era la visita de un vecino. La paranoia lo estaba agotando. Darius hacía malabarismos con las llamadas de trabajo y las actualizaciones del investigador. Su nuevo proyecto seguía adelante, pero su propósito residía en ayudar a Grace y a Tom. Aún así, la ansiedad lo carcomía. ¿Y si Clyde se ponía furioso? Finalmente, el investigador encontró algo. Clyde Harris tenía un conocido cómplice, alguien con antecedentes de intimidación. Ese nombre coincidía parcialmente con la firma de la carta de chantaje. Leonard decidió que era hora de acudir a la policía, en silencio. Darius esperaba resistencia, pero el inspector con el que se encontraron fue atento. Revisaron los documentos, las cartas y las notas del investigador. El inspector les pidió cautela, pero prometió investigarlo. Fue un alivio. Ahora tenían que confiar en el sistema. Poco después,
Tom llamó a Darius con pánico en la voz. Grace había entrado en labor de parto, prematuramente. A Darius le dio un vuelco el corazón. Corrió al hospital. Tom caminaba de un lado a otro, pálido y ansioso. Grace estaba en la sala de partos. Darius esperaba con Tom, el aire estaba cargado de tensión. Hours later, Anur se came out smiling. Ya pueden pasar. La bebé está bien. El alivio inundó la habitación. Grace sostenía un pequeño bulto en sus brazos, con lágrimas en las mejillas. El bebé parpadeó una vez y luego se quedó dormido. Tom besó a Grace en la frente. Darius se quedó en la puerta hasta que Grace lo llamó. Ella le dio las gracias de nuevo. Si él no le hubiera cedido ese asiento, quizá no habría descansado lo suficiente. El bebé, una niña, fue un nuevo comienzo. Mientras Tom y Grace disfrutaban de este momento, Darius pensó en Clyde. Pero, por ahora, dejó atrás esa preocupación. En los días siguientes, Grace se recuperó. Darius la visitó, le trajo su té favorito y le levantó el ánimo. No hablaron de la investigación cerca del bebé, pero una vez que todos estuvieron a salvo en casa, Tom compartió que el detective había llamado. Clyde Harris estaba bajo investigación. Se emitieron órdenes de allanamiento para el almacén. Darío sintió un optimismo cauteloso. Entonces se oyó una llamada que rompió su calma. Era Ronald. Su voz temblaba. Me llamaron. Decían que representaban a Clyde. Me dijeron que si seguía hablando, vendrían por mí. Darius, no sé qué hacer. Estoy aterrado. Darius breathed deeply. Mantén la calma, Ronald. Voy a contactar al inspector ya mismo. No respondas a números desconocidos. Y si te sientes en peligro, llama a la policía. Llamó al detective, quien le dijo a Ronald que presentara una denuncia formal. Darío transmitió el mensaje. Pero el miedo regresó, más fuerte. Esto ya no era pura palabrería. Si Clyde se sentía acorralado, cualquier cosa podía pasar. Esa noche, Darius paseaba por su habitación de hotel. ¿Debería irse de la ciudad? No podía. Todavía no. Había llegado demasiado lejos. Pasó otra semana sin nuevas amenazas, pero el miedo persistía. Finalmente, se produjo el descubrimiento. La policía allanó el almacén de Clyde. Descubrieron mercancías de contrabando, documentos falsificados y registros que lo vinculaban con estafas. Al día siguiente, Clyde y 2 de sus hombres fueron arrestados. Las cartas de chantaje coincidían con los archivos de sus computadoras. Resulta que, cuando el padre de Grace amenazó con echarse atrás, Clyde recurrió al chantaje. Incluso después de su muerte, intentó evitar que Grace lo revelara todo. El alivio fue inmenso. El inspector dijo que ahora sería más fácil sanear las finanzas de Grace. Ronald por fin pudo respirar. Darius sintió que se le quitaba un peso de encima. Ya casi había terminado. Grace y Tom invitaron a Darius a una cena tranquila. Grace acunó al bebé, durmiendo profundamente. Tom ras the glass of cider. Por tu bondad, tu constancia y por estar con nosotros, aunque no fuera tu pelea. Darius felt his cheeks flash. Solo hice lo que cualquiera debería hacer. Chocaron sus copas. La bebé se movió y gimió suavemente. Grace la mecía suavemente, tarareando. Darius los observó y recordó ese vuelo, como haber cedido un asiento los había llevado hasta allí. No había planeado involucrarse. Pero ahora se sentía parte de la familia. Unos días después, hizo las maletas para regresar a casa. Había hecho su trabajo y más. Grace estaba radiante, el bebé fuerte y Tom concentrado en cerrar la herencia. No más chantajes. Cuando Darius se despidió, Grace lo abrazó fuertemente. Gracias, de verdad. Esta siempre será tu casa. Sonrió y tocó la pequeña mano del bebé. Tom clapped his back. Buen viaje, amigo. No te pierdas. Darius asintió, prometiéndose que lo haría. Tomó un taxi al aeropuerto. En la terminal, los recuerdos se arremolinaban. Era surrealista pensar cómo empezó todo, cuando le ofreció su asiento a una mujer embarazada. Al abordar su vuelo, miró su billete. Esta vez también era de primera clase, un obsequio de su jefe por conseguir el gran contrato. Sin embargo, no pudo evitar observar a la multitud, preguntándose si alguien más necesitaba el asiento. Pero nadie parecía angustiado ni necesitado. Se acomodó, sintiéndose más tranquilo consigo mismo, con un orgullo silencioso en el pecho. Mientras el avión se elevaba entre las nubes,
reflexionó sobre el inesperado viaje. Recordó la tensión, el miedo, el coraje que Grace necesitó para seguir adelante, la lealtad inquebrantable de Tom y los arrepentimientos de Ronald. Aunque el camino había estado plagado de amenazas y misterios, había un rayo de esperanza. El nombre del padre de Grace podría limpiarse, el bebé podría crecer libre de esa sombra, y Clyde Harris enfrentaría la justicia por sus crímenes. Para Darius, la lección más importante fue que los pequeños actos de bondad pueden abrir puertas a desafíos imprevistos, y a veces, a las mayores recompensas. Abrió la maltrecha novela que había llevado consigo durante semanas, esta vez leyendo las mismas líneas con una nueva perspectiva. Se dio cuenta de que los capítulos de la vida no siempre se desarrollan como uno espera, pero eso no significa que no debamos seguir pasando página. La azafata le ofreció un vaso de jugo de naranja. Sonrió, recordando el día que había pedido la misma bebida antes de que todo cambiara. Se recostó, decidido a saborear este momento de paz, el zumbido de los motores del avión como una constante canción de cuna de cierre y posibilidad. De vuelta en su ciudad natal, Darius regresó al trabajo. Su jefe estaba encantado con su desempeño y lo elogiaba por conseguir el contrato. Se corrió la voz de que había superado todas las expectativas, impresionando a los clientes con su diligencia. Sin embargo, descubrió que, de alguna manera, había cambiado. Empezó a interesarse más por los demás, percibiendo los pequeños momentos en los que podía necesitar ayuda. No intentaba ser un héroe, había aprendido que simplemente ser abierto de mente y compasivo podía generar un gran impacto. Se mantuvo en contacto con Grace y Tom por mensajes de texto y llamadas telefónicas ocasionales. Le enviaban fotos del bebé, con los ojos abiertos y curioso, creciendo un poco cada día. La voz de Grace sonaba más ligera, aliviada del miedo que una vez la agobiaba. Unos meses después, cuando comenzó el juicio contra Clyde, Grace testificó sobre lo que su padre había compartido, y Ronald proporcionó una valiosa historia del negocio. Darius no fue llamado a declarar, pero observó desde la distancia, dispuesto a apoyarlos. La fiscalía construyó un caso sólido. Clyde fulminó con la mirada a todos en la sala, pero las pruebas fueron contundentes. Al final, Clyde fue declarado culpable de múltiples cargos, lo que le aseguró que no volvería a ser una amenaza. When Grace called Darius with the news, she was almost breathless. Se acabó por fin, she said, joy mixing with relief. Ahora sí podemos pasar página. I congratulated her, listening as the baby cried in the background. Me alegro, he told her. Os merecéis tranquilidad. She smiled through the phone line. Te lo agradezco, Darius, no solo por el asiento en el avión, sino por todo lo demás. Confiaste en nosotros cuando todo se puso feo, y eso no se me va a olvidar. Swallowed, feeling humbled. Solo hice lo que sentí que debía hacer. Después de la llamada, se recostó en su silla, asimilando el momento. A veces, las personas se cruzan en nuestro camino de maneras que no podemos predecir. El gesto que tuvo ese día fue pequeño en el panorama general, pero para Grace, cambió su vida. Y para Darius, fue un punto de inflexión. Descubrió una faceta de sí mismo que desconocía, la que podía ayudar a los demás, incluso cuando eso significaba salir de su zona de confort. La vida siguió su curso. El bebé creció. Grace y Tom administraron la finca y construyeron un futuro estable. Darius prosperó profesionalmente, viajando ocasionalmente para cerrar grandes negocios. En cada viaje, se encontraba observando a la multitud, no con recelo, sino con sinceridad. Recordaba a una mujer embarazada parada en un pasillo estrecho, agotada y vulnerable. Recordaba cómo ese acto de bondad lo condujo a amistades, dificultades y a una sensación de significado que no había experimentado antes. Años después, recibió una invitación de boda por correo. Era de la hermana de Grace, a quien nunca había conocido. La invitación mencionaba una reunión familiar. Grace había insistido en que invitaran a Darius, considerándolo parte de su círculo familiar. Darius lo consideró. Estaba ocupado, pero la idea de reunirse con ellos lo hacía sonreír. Finalmente, decidió ir. El día de la boda, llegó a una encantadora iglesia antigua con vidrieras. Dentro, vio a Grace de la mano de una niña pequeña, su hija, la misma bebé que había visto por primera vez en el hospital. La pequeña sostenía un pequeño ramo de flores, mirando a la bulliciosa multitud con los ojos abiertos. Grace vio a Darius y lo saludó con la mano, sonriendo de oreja a oreja. «¿Viniste?», exclamó. Le presentó a sus familiares, algunos de los cuales parecían saber quién era.
Le agradecieron en voz baja por ayudar a Grace en sus momentos más difíciles. Darius se sintió tímido ante su gratitud, pero también extrañamente orgulloso. Tom le dio una palmadita en la espalda. Te debemos mucho, dijo, pero sé que vas a decir que solo hiciste lo que cualquiera haría. Darius rió suavemente. Tú sí que me conoces. Lo guiaron hasta un asiento y comenzó la ceremonia nupcial. Mientras observaba a la novia caminar hacia el altar. Mientras Darius caminaba hacia el altar, sintió una oleada de emoción. Miró a Grace y Tom, recordando todo lo que habían soportado. Su bebé, ya no un bebé, estaba sentado en el regazo de Tom jugando con una cinta. Todos parecían contentos, libres de preocupaciones pasadas. Una vez intercambiados los votos y concluida la ceremonia, los invitados se dirigieron a un pequeño salón de recepción. Hubo música, baile y risas. Grace y Tom le presentaron a Darius a más familiares. Él bebió un ponche, sintiendo una agradable calidez en el aire. Finalmente, Grace le preguntó si podían hablar un momento. Encontraron un rincón tranquilo, lejos de la música. Ella juntó las manos, buscando las palabras adecuadas. Creo que nunca te lo dije, pero el día que me diste tu asiento en el avión, estaba muerta de miedo. El médico me había dado malas noticias, algo sobre la tensión arterial. Cada mínimo gesto me ayudaba, y si tú no hubieras hecho eso, no sé cómo habría ido el vuelo. He tried to wave it off, but she continued, y no solo eso. Te quedaste incluso cuando todo se puso peligroso. Sé que arriesgaste tu propia reputación y tu paz mental por ayudarnos. Demostraste que aún hay gente buena que hace lo correcto. Tears brimmed in her eyes, but she smiled. Así que gracias. Tu bondad lo cambió todo para mí y mi familia. El nombre de mi padre no está por los suelos. Mi hija puede crecer sin ese peso de miedo. Darius felt a lump in his throat. Estoy agradecido de haber sido parte de todo esto, Emani Tosei. Tú también me enseñaste mucho sobre confianza y resistencia. She hugged him, her embrace warm. Then Tom joined them, taking Grace's hand, and the three of them stood quietly for a moment, acknowledging the unique bond they shared. Más tarde, regresaron a la celebración, bailando al ritmo de la música animada y charlando con los invitados. Darius se sentó en una de las mesas, contemplando el remolino de color y luz, sonriendo ante el improbable viaje que lo había traído hasta allí. A medida que avanzaba la noche, los invitados comenzaron a marcharse y los recién casados emprendieron su nueva vida. Darius se despidió de Grace y Tom, prometiendo mantenerse en contacto. El viaje de regreso al hotel estuvo lleno de reflexiones sobre cómo las pequeñas decisiones pueden desencadenar grandes cambios en la trayectoria de la vida. Una vez en su habitación, se sentó en el borde de la cama y dejó escapar un largo suspiro de satisfacción. Los días se convirtieron en semanas, y la boda en un grato recuerdo. Darius continuó destacando en su carrera, pero el anhelo de conectar más profundamente surgió en él. Empezó a ser voluntario en centros comunitarios locales, impulsado por la comprensión de que a veces basta con un gesto sincero para animar a alguien. No lo compartió con mucha gente, prefiriendo mantenerlo en privado, pero en su interior llevaba la certeza de que una vez había marcado la diferencia en la vida de una familia y que esa misma diferencia podía repercutir en el mundo exterior de muchas maneras. Todavía tenía noticias de Grace de vez en cuando, fotos de los hitos del niño o actualizaciones sobre cómo viajaban con más confianza últimamente. Temeroso de los fantasmas del pasado, Tom le enviaba de vez en cuando un mensaje gracioso o un meme, un pequeño recordatorio de su continua amistad. Nunca olvidó el primer momento en que se presentaron en la fila del café del aeropuerto, lo incómodo que se sintió, lo extraño que parecía todo. Sin embargo, al mirar atrás, estaba destinado a suceder. El rompecabezas cósmico de la vida a veces encaja de maneras sorprendentes. Cada vez que Darius se encontraba en un avión, pensaba en Grace. Observaba las filas, fijándose en si alguien tenía dificultades. No siempre cedía su asiento, a veces no era necesario, pero el simple hecho de darse cuenta lo hacía más empático. Un día, vio a una joven madre con 2 niños pequeños, con la mirada cansada, intentando reorganizar sus pertenencias. Se ofreció a ayudarla con el equipaje. Ella aceptó con un alivio palpable, y él sintió esa familiar chispa de satisfacción. No se trataba de ser reconocido ni elogiado, se trataba de ser una buena persona. Mirando hacia el futuro, Darius no podía predecir qué otros desafíos le depararía la vida, pero sentía una renovada confianza en su capacidad para afrontarlos. Había descubierto un pozo de determinación y compasión dentro de sí mismo, demostrado por cómo había manejado los problemas de Grace. No importaba cuán incierto pudiera ser el mundo,
el poder de un solo acto de bondad permanecía constante. Y así, en el gran tapiz de su vida, una decisión aparentemente pequeña de ceder un asiento en primera clase se convirtió en el hilo que tejió la confianza, la amistad y la justicia. No lo vio como un acto extraordinario, pero para la mujer que más lo necesitaba, marcó toda la diferencia. A través del peligro y el descubrimiento, el dolor y el triunfo, habían emergido más fuertes y unidos. Su historia permaneció silenciosamente como un recordatorio de que la bondad, una vez puesta en marcha, puede continuar y continuar, conmoviendo corazones y cambiando destinos de maneras que nadie podría haber imaginado.